Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Estos son los hechos más importantes de hoy en Colombia. Aumenta el choque entre el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por el metro de la capital. Hoy el presidente anunció que viajará a China para buscar opciones de poder hacer el metro de manera subterránea. La alcaldesa le respondió que la firma del contrato es responsabilidad de Bogotá, no de la nación. En el cruce de mensajes con el presidente, la alcaldesa también advirtió que los bogotanos lo que quieren es que haya metro y no demandas contra el distrito. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Este sábado se oficializa la declaratoria como zona de reserva campesina del Sumapaz en área rural de Bogotá, una medida que dará nuevas herramientas contra la concentración de la tierra y para aprovechar territorios baldíos. Las zonas de reserva campesina son áreas geográficas que se crean para fomentar la economía campesina, con las cuales sus habitantes pueden acceder a recursos del presupuesto nacional o de cooperación internacional. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Y ya está listo el borrador del Plan Nacional de Desarrollo. El proyecto que definirá el futuro del país en materia de desarrollo costará 1.154 billones de pesos. La mayor parte de esos recursos será destinada a seguridad humana y a justicia social. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Alerta máxima en Estados Unidos por globo espía de China en cielo norteamericano. El Pentágono asegura que el objeto vuela sobre una zona sensible de Estados Unidos y analiza si derribarlo podría causar un conflicto internacional. Tormenta de hielo en Estados Unidos sigue cobrando víctimas. Las temperaturas caen aún más y ya hay más de 10.000 vuelos cancelados. Chile declara emergencia por graves incendios forestales. Las autoridades reportan varios muertos y heridos. Pelea en avión de Brasil desata emergencia. Increíble rescate de policía a conductor que quedó inconsciente al estrellarse. Lo sacó del carro segundos antes de que se incendiara. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Estados Unidos y Canadá reportaron la presencia de un sospechoso globo espía chino. La Cámara de Representantes de Estados Unidos convocó una reunión de emergencia en la que se pidió que el artefacto sea derribado. Un presunto globo espía chino ha estado volando sobre Estados Unidos durante un par de días, por lo que el Departamento de Estado pospuso indefinidamente el viaje del secretario de Estado Antony Blinken a Pekín, donde se reuniría con el presidente chino Xi Jinping. El portavoz del Pentágono, Patrick Ryder, detalló que el ejército rastrea el objeto no identificado con forma circular, que no es la Luna, pero que sobrevuela el espacio aéreo continental del país. Indicó que no representa una amenaza militar o física para las personas en tierra, al tiempo que aseguró que viaja actualmente a una altitud muy por encima del tráfico aéreo comercial. Dijo que se está violando el espacio aéreo de Estados Unidos. So the balloon is maneuverable. Clearly, it's violated U.S. airspace, and again, we've communicated that fact to the PRC. Se movilizaron aviones de combate, pero los líderes militares aconsejaron al presidente Joe Biden que no disparara el globo desde el cielo por temor a que los escombros pudieran representar una amenaza para la seguridad. China confirmó que el globo es de su propiedad, si bien matiza que es de naturaleza civil, que está utilizado para investigación científica y que por razones aún desconocidas se desvió de su curso planeado. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, tildó de descarado desprecio a la soberanía al globo y convocó una reunión de emergencia al grupo de parlamentarios encargados de abordar la información de inteligencia en el país. Desde Canadá también denunciaron la detección del globo. En Estados Unidos creó 517.000 puestos de trabajo en enero y el desempleo cayó al 3,4%, el nivel más bajo desde 1969. La Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó que el crecimiento del empleo en el país superó con creces las expectativas en el primer mes del año,
con 517.000 nuevos puestos de trabajo, mientras el mercado laboral sigue avanzando a buen ritmo gracias al endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal para combatir la inflación. La tasa de desempleo bajó del 3,5% al 3,4%, la más baja desde 1969. El sector del ocio y la hostelería añadieron 128.000 empleos, situándose a la cabeza de todos los sectores. Otros grupos importantes fueron los servicios empresariales, la administración pública y la sanidad. Este informe se suma a la imagen de un mercado laboral resistente, con bajo desempleo, relativamente pocos despidos y muchas ofertas de empleo, incluso cuando la mayoría de los economistas prevén una recesión inminente. En Estados Unidos se adoptaron medidas de emergencia ante lo que algunos llaman la épica entrada de aire frío que se espera en el noreste del país. Millones de personas están bajo advertencia por la sensación térmica que se experimentará en las próximas 24 horas. Una brutal ráfaga de vientos fríos peligrosos se espera que se extienda a través del noreste de Estados Unidos este viernes, lo que llevó a las autoridades a cerrar las escuelas y activar los planes de emergencia. En gran parte de la región de Nueva Inglaterra, el aire gélido de hasta 35 grados Celsius bajo cero se combinará con ráfagas de vientos, un terrible doble golpe que podría provocar congelaciones en tan solo 10 minutos en algunas zonas. El frío severo ha puesto a más de 15 millones de personas bajo advertencias o avisos de sensación térmica que indica lo frío que puede sentirse el aire. Y el servicio meteorológico emite estas advertencias cuando se espera que los vientos sean tan fríos como 31 grados Celsius bajo cero. Se espera que la ola de frío comience a bajar el domingo, cuando es probable que las temperaturas vuelvan a subir. Mientras tanto, las autoridades de varios estados han empezado a pedir a los residentes que permanezcan en sus casas y han aumentado los centros de ayuda para acoger a los más vulnerables al frío. En contraste, una ola de incendios forestales en el sur de Chile deja al menos 5 muertos. El presidente Gabriel Boric declaró el estado de excepción por catástrofe. Más de 170 incendios forestales que avanzan por la zona centro-sur de Chile han arrasado más de 8.000 hectáreas y han dejado más de un centenar de casas afectadas, al menos 5 muertos y una decena de heridos. El gobierno chileno declaró este viernes el estado de excepción de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío. Los focos de siniestros también afectan a las regiones de Maule y la Araucanía. La declaración del estado de catástrofe, un estado de excepción constitucional, permite medidas como la disposición de recursos adicionales para controlar la emergencia e ir en ayuda de los afectados y la utilización de fuerzas militares en esta situación de emergencia. Los incendios desatados en medio de una ola de calor extremo con registros cercanos a los 40 grados centígrados hacen temer una nueva catástrofe como la que se vivió a comienzos de 2017. Y una fuerte lluvia cayó en Montevideo, dejó barrios inundados y vehículos flotando en el agua. Luego de semanas sin precipitaciones, llegó la esperada lluvia a Uruguay, pero cayó más cantidad en las llamadas bocas de tormenta y en otras obras de infraestructura creadas para que el agua circule, pero que justamente se encontraban obstruidas por falta de mantenimiento y de limpieza. La Unión Europea respaldó la adhesión de Ucrania al bloque comunitario durante la cumbre que se realiza en Kiev. Los máximos líderes de la Unión Europea expresaron nuevamente su apoyo al proceso de adhesión de Ucrania durante una cumbre en Kiev, en pleno conflicto con Rusia, que ha redoblado su ofensiva en el este de la exrepública soviética. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, prometió apoyar a Ucrania en todo lo que se pueda. The EU will support you in every way we can for as long as it takes. We are not intimidated and will not be intimidated by the Kremlin, because Ukraine and the EU, we are family. La cumbre de hoy es la primera que celebran desde el inicio de la guerra el 24 de febrero de 2022 y desde que el Consejo Europeo concedió a Ucrania, en junio de ese mismo año, el estatuto de país candidato a entrar al bloque comunitario.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, mantuvo hoy un encuentro con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en París. En ese encuentro le advirtió sobre las consecuencias que tendría Irán si se continúa con el programa para dotarse de una bomba atómica. Macron ha criticado la falta de transparencia de Irán sobre sus actividades nucleares y ha advertido que su apoyo a la guerra de Rusia en Ucrania expone a Irán a nuevas sanciones y a un creciente aislamiento. En la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos, se registró el impactante rescate de un conductor de un carro que quedó atrapado dentro del vehículo luego de sufrir un accidente. En el video quedó registrado cuando un agente acudió al carro que se estrelló contra una palmera. Con la ayuda de un transeúnte logró sacar al conductor justo cuando iniciaron las llamas del vehículo. De no haber sido por estas dos personas, el conductor habría muerto, pues estaba inconsciente. La policía está investigando la causa del choque. Un tribunal de justicia español falló a favor de un hombre que fue multado por caminar desnudo por las calles de Aldaya, una localidad de Valencia, y que luego intentó asistir desnudo también a una audiencia judicial. Luego de varios meses de litigio, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana le dio la razón al hombre y anuló las multas que había en su contra. El juez considera que el hombre no infringe ninguna ley y que en ese municipio tampoco hay ninguna norma que prohíba ir desnudo por la calle. Y diseñan un particular micrófono para la realidad virtual. La empresa tecnológica Shiftal ha presentado MooTalk, un micrófono insonorizado con forma de bozal que reduce el sonido ambiente, aísla la voz para que otros no puedan escucharla y actúa como herramienta para videojuegos o reuniones. Gracias a que reduce el impacto del ruido ambiental, los participantes de una videollamada podrán escuchar con claridad al interlocutor, sin que interfieran las condiciones del entorno. Asimismo, MooTalk dispone de un contenedor para auriculares, permitiendo vincularlo con prácticamente cualquier dispositivo, desde PC hasta smartphone y tabletas. El dispositivo también incorpora una tecnología para silenciar automáticamente el micrófono cuando se coloca boca arriba en una superficie plana, para que el usuario no tenga que desactivar el micrófono manualmente. De igual manera, una vez que se coge para colocarlo en la boca, este se reactiva automáticamente. Muy buenas noches. Bueno, el metro de Bogotá, ¿cómo se le enreda? Hace unos días apareció en el diario El Tiempo, en esta sección que se llama Hace 50 años, una noticia que decía, por fin se define el metro de Bogotá. Llevamos 50 años de discusión. Nuestro invitado de esta noche es el ex superintendente de sociedades, el doctor Francisco Reyes Villamizar. Él es experto en dirimir conflictos comerciales y hace parte de la Corte de Arbitraje del país y de conciliación de la Cámara de Comercio. El asunto es este, doctor Reyes, gracias por aceptar esta invitación. El doctor Enrique Gil Botero le envió al presidente de la República un concepto sobre la viabilidad jurídica de variar algunas especificaciones propias del contrato de concesión de la firma Metro de Bogotá con el concesionario Metro Línea. Mi primera pregunta, ¿sí es viable cambiar el texto del acuerdo, doctor Reyes? Bueno, muy buenas noches, Yamid. Es un placer realmente saludarlo, estar de nuevo en su programa, saludar a toda su audiencia. Pues yo diría que lo primero que uno tiene que tener en cuenta es que por tratarse de un contrato de concesión, en principio lo que no puede cambiarse es el objeto. Se pueden hacer algunas modificaciones específicas sobre ciertos tramos, por ejemplo, de la línea, sobre ciertas características relativamente accidentales del contrato, pero los términos generales, la forma como el contrato fue estructurado inicialmente, en principio debe mantenerse tal como fue pactado. Si no fuera así,
pues entonces una licitación se le otorgaría a un individuo y posteriormente se modificaría completamente el contrato, con lo cual todos los demás licitantes quedarían defraudados de todo el proceso que se hizo. Pero digamos que en síntesis, y esto es mucho más complejo de lo que a simple vista parece, un contrato de concesión es susceptible de ciertas modificaciones. Es decir, doctor Reyes, no se trata, como dice el concepto de la firma Enrique Gil Botero, de variar algunas especificaciones, sino es un cambio total, radical, profundo en el proyecto, ¿no es cierto? Pues parecería que sí, porque si uno va a pasar de un metro que se hace por encima de la superficie a un metro subterráneo, pues la modificación es de tal magnitud que afecta las condiciones básicas del contrato, empezando porque el precio mismo se va a multiplicar exponencialmente y en esa medida, pues evidentemente se trata de una alteración de tal magnitud que modifica íntegramente el contrato. ¿Qué tanto efecto vincular? ¿Qué tanto obliga los contratos ya firmados, doctor Reyes? Pues bueno, en esta materia se rigen las normas generales del Código Civil, que son muy simples. La alcaldesa, en un comunicado simplista que expidió esta mañana, dice que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y consecuentemente es obligatoria. Es lo que los abogados llamamos el principio de normatividad de los contratos, que una vez que se celebra un negocio jurídico, las cláusulas que forman parte de este contrato obligan a las partes conforme a los términos y condiciones que se hayan pactado. Como dije anteriormente, pues es evidente que un contrato puede modificarse accidentalmente. De hecho, muchos contratos de concesión necesariamente tienen que modificarse. Por ejemplo, si se encontrara que hay un terreno que no es susceptible de utilizarse para poner las vigas del metro, pues se puede desviar un poco la línea. Hay cosas que realmente es necesario hacer, pero evidentemente no se puede modificar íntegramente un contrato. Ahora, mire, doctor Reyes, la declaración del señor ministro de Transporte en el sentido de que podrían afectarse inversiones en Bogotá por parte de la Nación fue calificada, esa advertencia, por la señora alcaldesa o por la alcaldía de Bogotá como un chantaje inaceptable. ¿Usted qué opina sobre este tema? Pues es muy relativo esto que ha dicho la alcaldesa, porque realmente existen una gran cantidad de proyectos que no forman parte de convenios de cofinanciación suscritos efectivamente con el gobierno nacional. Es evidente que aquellos convenios que ya tienen una firma en las cuales el distrito y la nación han comprometido recursos, estos contratos de cofinanciación en que la nación pone hasta el 70% de los recursos y el distrito el 30%, que ya están suscritos, no podrían normalmente modificarse unilateralmente por parte del gobierno nacional, y esto daría lugar seguramente a unas demandas que podría intentar el distrito contra la nación. Pero muchos de estos supuestos convenios son apenas ideas preliminares que no tienen realmente ninguna concreción, y realmente lo que se ve en la práctica es que muchas de esas obras nunca se han concretado, no tienen estudios definitivos, no tienen estudios serios, y normalmente son simplemente propuestas políticas populistas que no tienen realmente mayor alcance. Entonces, yo diría que sobre los que ya están suscritos, sobre los cuales la nación ya se comprometió, pues habría una obligación del gobierno central de respetarlos. Los demás, pues son simplemente quimeras, son simplemente propuestas que no tienen realmente un alcance definitivo. Ahora, mire, doctor Reyes, el presidente Petro calificó el proyecto como esperpento. Y dijo que obviamente la nación no iba a respaldar financieramente a la construcción del metro con el 70% que le corresponde por el acuerdo. Eso supone, doctor Reyes, que la posición del gobierno podría, o su decisión, podría ser demandada civilmente contra...
Pues claro, y además aquí tenemos un tema que es bastante importante y no puede soslayarse, y es el hecho de que parte de los contratantes en este proceso, de las entidades contratistas, perdón, son sociedades comerciales que vienen de la China. Y no hay que perder de vista que Colombia suscribió en Lima en el año 2008 un convenio de protección de inversiones con el gobierno de la China, y este convenio está vigente después de una ley del 2011 y entró en vigor en el año 2012, de manera que se pone también en riesgo el cumplimiento de este convenio de protección de inversión, que además tiene una característica adicional, y es que somete las diferencias que existan entre el gobierno colombiano y los empresarios chinos a un mecanismo de arbitraje internacional que se cumple en la CIADI, que es un centro de arbitraje internacional en Washington, en donde normalmente las controversias se pierden en contra de los países de América Latina. Tal vez el antecedente de Argentina, que ha incumplido muchos de los convenios de inversión con compañías extranjeras, ha hecho que exista una cierta animadversión contra los países latinoamericanos y en general contra los países en vías de desarrollo, y a pesar de que esta agencia de defensa del Estado ha ganado algunos arbitrajes de inversión internacionales, la verdad es que el riesgo de perder es muy grande y los costos que implican estos arbitrajes de inversión son enormes, no solamente en términos de las condenas que se pueden imponer, sino también de los honorarios que cobran los abogados, de los honorarios que cobran los árbitros y de la complejidad misma que implica este proceso, para no mencionar la suspensión de las obras y el tiempo que se pierde, el lucro cesante, que tal vez es lo que más nos interesa a los ciudadanos y particularmente a quienes tenemos que soportar el drama del transporte en Bogotá. Claro, además usted recuerda ahora pues que el presidente Duque, me parece que fue, creó esta oficina especial para hacerle frente a las demandas que cursan contra el Estado por la falla precisamente de los contratos que firma. Esas demandas suman miles y miles y miles de billones de dólares. Eso es así, ¿no es cierto? Sí, son miles de millones de dólares los que están involucrados en esta clase de pleitos, y además no hay que tener en cuenta también la importancia de China como socio comercial colombiano y como país que puede transferir importante tecnología, particularmente en cuanto tiene que ver con reglas de infraestructura, que son de una gran importancia para el país. Entonces, insisto, no hay que dejar de lado, no hay que soslayar la importancia del socio comercial que tiene Colombia en esta materia y la importancia de proteger a estos inversionistas extranjeros que desde luego, debido a estos convenios de protección de inversión que ha suscrito Colombia, pues tienen unos mecanismos de garantía, unas salvaguardias, unas protecciones que los ponen en una posición muy favorable en caso de un conflicto. De hecho, pues los países que más reciben inversión extranjera en América Latina, como el caso de Brasil, no firman esta clase de convenios porque saben que normalmente en esos tribunales de arbitraje internacional las posibilidades de perder son muy altas. De manera que, repito, al lado del problema del contrato público, de la concesión pública y de las reglas colombianas sobre el particular, que como habíamos dicho anteriormente, obligan al gobierno colombiano a actuar conforme a las pautas que ya se han pactado, también existe aquí o se yuxtapone o se sobrepone un sistema jurídico internacional de una gran severidad, de una gran complejidad, en el cual se arriesga el país a perder sumas de dinero muy significativas. Y naturalmente aquí siempre surge algo que les encanta aquí a estos organismos de control, que es lo que normalmente se llama con esta expresión del detrimento patrimonial, que desde luego podría llegar a ser muy notorio en caso de que esta circunstancia no se logre resolver. Entre otras cosas porque va a ser muy difícil esa negociación y obviamente es de esperar, como es normal en cualquier negocio jurídico de esta magnitud, que las empresas chinas y las compañías que forman parte del consorcio pues hagan exigencias económicas muy significativas, no solamente para hacer nuevos estudios, nuevos diseños del metro y además para construir y poner en operación un metro que tendría unas características completamente distintas de las que fueron inicialmente previstas. Es decir, en otras palabras, más resumidamente, la conclusión de su análisis sería, doctor Reyes, que si se llega a perder, como es casi seguro, una demanda que se haga
contra la oposición del gobierno a financiar, a mantener el contrato ya firmado, la demanda le costaría más a la nación que el mismo metro. Es muy probable, aunque el gobierno lo que ha dicho es que estas modificaciones se harían conforme a lo que la ley permite y además a partir de una negociación con el gobierno chino. Pero insisto, si se modifican sustancialmente las condiciones del contrato, pues primero se estaría violando una norma de carácter administrativo y en segundo lugar se despertaría también la molestia de los demás licitantes, porque si la licitación era por un metro subterráneo, pues las condiciones del pliego han debido ser completamente distintas y las condiciones se dieron fue para un metro elevado, por eso fue que se adjudicó en esos términos, de manera que no tendría ningún sentido un cambio sustancial en las condiciones del contrato. Es de alto riesgo que esto pueda ocurrir. Ahora mire, doctor Reyes, desgraciadamente, y usted como árbitro que es de muchos conflictos civiles, desgraciadamente digo, nuestro país tiene un mal nombre internacional en materia de estabilidad jurídica. Las compañías internacionales, las multinacionales, la primera condición que exigen cuando se va a hacer un contrato es que haya estabilidad jurídica. Y Colombia tiene fama de no tenerla. Si se mantiene el conflicto actual, pues esa fama todavía se hace muchísimo más grave en contra de nuestra nación. ¿No cree usted? Claro que sí, y yo creo que esta es una situación que es común en países de América Latina, diría que con la excepción de 2 o 3 países, tal vez Chile, Uruguay, Perú, que han respetado los contratos que celebran con las entidades internacionales. El resto de países de América Latina son considerados poco serios en cuanto tiene que ver con las condiciones jurídicas. Hay reformas tributarias en Colombia, hay 2 reformas por cada gobierno y no es de ahora, siempre ha sido así. Y eso desde luego predispone a los árbitros en el momento de resolver un conflicto de esta naturaleza, de manera que las posibilidades de perder en un contexto de esta naturaleza son bastante significativas. Entonces, doctor Reyes, la tierra que se ha comprado, los planes que se han aprobado, los estudios que se han hecho, los contratos que se han realizado, todo eso estaría perdido. ¿A qué tanto podría ascender el detrimento patrimonial si se cambia el trazado? No, indudablemente miles de millones de pesos. Y en Colombia tenemos antecedentes de acciones de control fiscal por situaciones semejantes. No hay que olvidarse, por ejemplo, el famosísimo caso de Reficar, en que los diseños iniciales tenían un valor y terminaron costando miles de millones de dólares más. Y en este momento están no solamente sometidos a procesos fiscales, sino a procesos penales los directivos de esa compañía, los directivos de Reficar. Incluso estuvieron vinculados a investigaciones disciplinarias los mismos miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol. De manera que puede haber claramente más adelante acciones de esta naturaleza. A mí me parece realmente que esto desde el punto de vista jurídico puede tener unas consecuencias muy gravosas y realmente no tiene mayor sentido desde el punto de vista jurídico. Creo también, si me permite agregarlo, que tampoco tiene sentido desde el punto de vista político, porque le está otorgando a la alcaldesa, que tiene pocas cosas que mostrar, una excusa perfecta para terminar su cuatrienio sin haber entregado prácticamente ninguna obra sustancial y con un pretexto fantástico, y fue que el gobierno le quitó la financiación o puso en tela de juicio la negociación que existía y las pocas obras que se habían logrado alcanzar con el metro de Bogotá pues quedan suspendidas, con lo cual la ciudad termina en un caos absoluto, en una cantidad de obras sin terminar, pero además con una ventaja política enorme para la alcaldesa, que es decir, que no fue culpa de ellas y de su ineficiencia y de la negligencia con la que ya estamos familiarizados, sino más bien por culpa del presidente que le quitó la financiación. Además, doctor Reyes, hay una gran incógnita. ¿Qué hay en el subsuelo de Bogotá? ¿Cómo es la calidad de la tierra en el subsuelo? ¿Cuántas redes de servicios públicos están en el subsuelo? ¿Qué va a pasar con esas redes? ¿Cuántas se van a tener que construir, que reconstruir, que cambiar de ubicación? ¿Cuáles son los otros riesgos que corre Bogotá al penetrar una tierra que para quienes van a construir desconocida? Sobre eso, ¿cuál es su pensamiento?
Pues lo mismo, lo que usted está diciendo, Yamid, en Bogotá para hacer un andén se demoran 5 años. ¿Cómo sería trabajar en un metro subterráneo? ¿Cómo serían las condiciones? No se tiene un plano. Los contratistas en Bogotá siempre se han quejado de que no existe un plano claro sobre las acometidas de redes, por ejemplo, de acueducto, de energía, y siempre que se va a hacer un proyecto que involucre el suelo, tiene unos sobrecostos gigantescos porque nunca se puede establecer realmente qué hay debajo. Imagínese usted lo que sería un trabajo de metro subterráneo cuando el metro superficial, el elevado, tampoco ha podido avanzar significativamente, y cuando, como decía hace un momento, para la alcaldía de Bogotá hacer un andén le puede tomar 3 o 4 años o más. Ahora, otra cosa, mire, doctor Reyes, el asunto que he escuchado por todas partes es que el dinero que se va a invertir en la construcción para el metro de Bogotá, y Bogotá significa más o menos el 40% de la economía nacional, y más o menos esa es la cantidad que le aporta tributariamente a la capital al presupuesto nacional. El dinero es de los colombianos, es decir, no es ni del presidente de la República, ni el actual, ni el anterior, ni ninguno, no es de la alcaldesa, es de los colombianos. Entonces, lo que se está haciendo es tomando decisiones sobre el dinero de los colombianos. Es que el Estado no tiene capacidad, no debería tenerla, para tomar decisiones que afecten el patrimonio de los colombianos. ¿Está usted de acuerdo o no? Completamente de acuerdo. Además, Yamid, el país se ha acostumbrado a unas constantes reformas tributarias que se hacen siempre para aumentar los impuestos, que son pagados normalmente por las mismas personas. El distrito también cobra unos impuestos muy significativos, enormes impuestos, tiene las arcas completamente llenas, y realmente los ciudadanos en general no vemos una retribución al pago de esos significativos impuestos que pagamos continuamente. De manera que estas discusiones, estas peleas que muchas veces involucran circunstancias de puros egos personales, terminan perjudicando a los ciudadanos y a una comunidad que realmente está necesitada de obras de infraestructura que están atrasadas durante varias décadas por causa de esta clase de problemas. Ya lo mencionaba usted anteriormente, hace más de 50 años Bogotá ha estado tratando de tener un sistema de transporte digno y no ha sido posible. Realmente no se ha logrado construir un metro cuando las grandes ciudades del mundo, incluso ciudades de América Latina, tenemos a Quito como un ejemplo muy significativo, tenemos a Panamá, a Ciudad de Panamá, a Buenos Aires, a Ciudad de México, a Sao Paulo, a Río de Janeiro. Todas estas ciudades hace ya bastante tiempo tienen metros que funcionan adecuadamente y que permiten un movimiento de ciudadanos de una forma mucho mejor que la que existe entre nosotros, y no es para nadie un secreto que las condiciones del transporte público en Bogotá son realmente indignas. Además, ahora que usted menciona el metro de Panamá, por ejemplo, lo hicieron en año y medio, el metro de Panamá, y el metro que están avanzando en Perú, no sé si ya lo terminaron, también fue en tiempo récord. Además, no solamente el efecto de detrimento patrimonial que provocaría el cambio de trazado del metro, sino el tiempo que se emplearía en hacerlo, porque una cosa es hacer un metro elevado y otra cosa es romper un terreno desconocido que es el subsuelo. ¿Cuánto tiempo más se empleará para tener metro Bogotá si es subterráneo? Yo diría, Yamid, y yo creo que la ciudadanía seguramente va a estar de acuerdo con eso, en que si estos planos se cambian o este contrato se cambia para que el metro sea subterráneo, no veremos realmente un metro en la ciudad de Bogotá. Va a ser porque habría que comenzar nuevamente a hacer estudios, habría que hacer diseños nuevamente, habría nuevamente que conseguir la financiación requerida, porque costaría muchísimo más de lo que actualmente está previsto, y lo más probable es que una discusión de esta naturaleza condujera a que el metro finalmente no pueda realizarse. Sí, parecería que serán necesarias estas 2 generaciones, por lo menos, esperarlas para que haya metro en Bogotá, por lo menos. Correcto. Ahora, estoy completamente de acuerdo. Doctor Reyes, mire, finalmente, ¿qué mensaje le está enviando el gobierno de Colombia
y la alcaldía de Bogotá, el Estado colombiano, a las multinacionales, a la inversión multinacional, a la inversión extranjera, con este conflicto que ha estallado sobre el metro de Bogotá. Lo que hace Yamid, como usted lo decía anteriormente, es exacerbar la sensación de que en Colombia no existe seguridad jurídica alguna, que no conviene invertir a menos que los rendimientos sean absolutamente exorbitantes, que los riesgos para el empresario son infinitos y que consecuentemente este no es un país que atrae inversión extranjera o que sea adecuado para que se hagan obras de infraestructura que requieren normalmente de grandes capitales extranjeros, y no solamente de grandes capitales extranjeros, sino también de una transferencia tecnológica que no se tiene en Colombia, lamentablemente, y que debe importarse de grandes potencias mundiales, como es el caso de la China o países europeos o de Estados Unidos, que lo pueden hacer. De manera que el mensaje es realmente nefasto, tiene unas consecuencias muy graves y, repito, terminará, si esto sigue así, perjudicando la situación de Bogotá, que ya es calamitosa, pero que todavía puede ser peor, porque en Bogotá nos hemos acostumbrado a que las cosas siempre son susceptibles de empeorar. Doctor Reyes, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Muy amable también por hacernos conocer sus conceptos sobre el metro de Bogotá, que ojalá sea posible. Muy amable, doctor Reyes. Muchas gracias, Yamid. A usted, muy querido doctor Reyes. Y ahora, televidentes, los invitamos a lo siguiente. Nuestro compañero Joan Avellaneda ha hecho un recorrido por los metros que hay en América Latina. Saben ustedes que solo Asunción, capital del Paraguay, y La Paz, capital de Bolivia, son las únicas capitales de naciones que no tienen con Bogotá metro. Las únicas. Vean el resto de las capitales americanas. Brasil es el país latino con la mayor cantidad de sistemas de metro. Son 8 sistemas: el de Brasilia, Sao Paulo, Río de Janeiro, Salvador, Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre y Fortaleza. Venezuela, por su parte, tiene 4 sistemas de metro: el de Caracas, Maracaibo, Valencia y Los Teques. Lima tiene metro desde el año 2011 y mueve 110 millones de personas al año. El más antiguo de la región es el Metro de Buenos Aires, inaugurado en 1913. Actualmente cuenta con 90 estaciones. Los metros más recientes son el de Ciudad de Panamá, inaugurado en abril de 2015 con 29 estaciones y 37 kilómetros de extensión. Y el nuevo metro de Quito, en Ecuador, inaugurado en diciembre del año pasado. Todavía está en proceso de socialización y entrará en total funcionamiento a mediados de este año. El metro más desarrollado es el de Santiago de Chile. Tiene 136 estaciones y mueve 263 millones de pasajeros anuales. El metro de Ciudad de México, inaugurado en 1969, transporta la mayor cantidad de pasajeros en toda América Latina. Solamente el año pasado movilizó más de 837 millones de viajeros y tiene 195 estaciones. Sumados, todos los sistemas del metro de América Latina mueven a 5.900 millones de pasajeros al año. Muchas gracias por la sintonía y esperamos que continúen aquí en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. 1.154 billones de pesos costará el Plan Nacional de Desarrollo, revela Planeación. Se crea nueva unidad de valor para evitar que alza de salario mínimo eleve tarifas de servicios y productos. Subsidios a energía, acueducto, alcantarillado y aseo para estratos 1, 2 y 3 irán hasta junio de 2027. 90 billones de pesos costaría reforma a la salud como servicio público, revela ministro de Hacienda. Metro de Bogotá.
duro choque entre el presidente y la alcaldesa de Bogotá. Zambra en el Consejo de Bogotá por el metro. 32 de los 45 concejales rechazan modificación propuesta por el presidente Petro. Juristas e ingenieros hablan de las graves consecuencias si se cambia la estructura del metro. Depuración en la policía. 500 uniformados investigados por corrupción. Justicia Especial para la Paz, JEP, denunciará contra la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez. Sumapaz será a partir de mañana zona de reserva campesina. Campesinos no serán desalojados de los páramos, notifica el presidente Petro. En Santurbán, Santander, no se permitirá explotación minera a gran escala. 5 militares heridos en campo minado. Se vuelve a disparar el dólar. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Noticentro 1 CMI conoció el proyecto de plan de desarrollo que será puesto a consideración del Congreso este lunes. La iniciativa contempla inversiones por más de 1.000 billones de pesos en los próximos 4 años. También extiende los subsidios en los servicios públicos hasta el año 2027. Contempla la creación de una nueva comisión de la verdad, entre muchos otros temas. El Plan Nacional de Desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida, tiene 5 ejes. Ordenamiento del territorio alrededor del agua, que prioriza la protección del medio ambiente y áreas especiales. Seguridad humana y justicia social, que busca la protección de la vida desde los escenarios jurídicos, institucionales, económicos y sociales. Derecho humano a la alimentación. Transformación productiva, internacionalización y acción climática, en donde se incluye la transición energética que desea realizar el gobierno. Y la convergencia regional, que garantiza oportunidades, bienes y servicios en todas las regiones del país, incluso las más rezagadas. Este plan tiene como base la paz total, la diversidad colombiana y la estabilidad macroeconómica. Un ambicioso proyecto que costará 1.154 billones de pesos. Una parte son recursos de la tributaria, pero también fuera de eso, realmente una actualización de los precios. Que el Producto Interno Bruto de Colombia, pues por la inflación es mayor que antes, en términos nominales. Los recursos saldrán de los presupuestos generales del cuatrenio, del Sistema General de Participaciones y de otros recaudos que realice el Estado. CMI revisó detalladamente el articulado. En materia económica encontramos: el artículo 206 explica la creación de la unidad de valor básico, que para este año sería de 10.000 pesos, una unidad con la que se medirá el aumento anual de varios productos y servicios que buscan ser desvinculados de los aumentos que se realicen al salario mínimo. Plan de desarrollo vamos a proponer un nuevo indicador para indexar con ese hacia el futuro, que es inflación básica, como se diría en la jerga del Banco de la República, o sea, excluyendo alimentos y precios regulados. Ese es el indicador que vamos a seguir utilizando para fines de indexación. El articulado 176 aclara que los subsidios establecidos para energía eléctrica, gas, acueducto, alcantarillado y aseo se prorrogarán máximo hasta el 30 de junio de 2027. Con el artículo 173 se le da al presidente de la República facultades extraordinarias para que suprima, reestructure, liquide o integre empresas de generación, distribución y comercialización del sector eléctrico. También en el artículo 205 se le dan facultades al jefe de Estado para vigilar, controlar y sancionar, una función de superintendencias de sociedades y de industria y comercio. En otro apartado, específicamente el artículo 137, define que el 50% de los bienes a los que se le declare extinción de dominio, administrados por la SAE, pasarán a manos del Gobierno Nacional para que reglamente una distribución. En materia social, el artículo 46 crea el sistema de transferencias, desde donde se enviarán los subsidios a la población más vulnerable, transferencias que serán monetarias y en especie. A este sistema pasarán programas de familia y jóvenes en acción. En el articulado determinan también que una vivienda de interés social costará máximo 150 millones de pesos. Y para atender a la paz total, el artículo 11 crea un mecanismo no judicial que contribuirá a la verdad y memoria histórica, del que participarán excombatientes de grupos armados y comparecientes ante la JEP. El Plan Nacional de Desarrollo será radicado el próximo lunes 6 de febrero.
El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, reveló que la reforma a la salud tendrá un impacto fiscal calculado en 90 billones de pesos. La polémica reforma a la salud que busca transitar a un sistema público está en los últimos ajustes, entre esos el financiero. Hoy el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, le confirmó a este noticiero que el costo de ese proyecto está alrededor de los 90 billones de pesos. Hasta ahora, de acuerdo con los datos, incluso el Ministerio de Salud no aumenta, es un poco más de 90 billones. La ministra de Salud le reveló a varios académicos y actores del sector que solo la atención primaria, que sería la puerta de entrada al sistema, costaría más de 24 billones de pesos. Para pagar los centros de atención primaria en salud público, privados y mixtos. ¿Qué de dónde van a salir los centros de atención primaria en salud? El problema es en la zona dispersa, en la ciudad ya existen, o es que donde lo atienden a uno cuando uno va a pedir una cita en un EPS, en un centro primario. Esa infraestructura existe en Colombia. Donde no existe es allá en el Amazonas. El proyecto se radicará en las sesiones extras del Congreso de la República durante este mes de febrero. Aumenta el choque entre el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López por el metro de Bogotá. El presidente anunció que viajará a China a buscar opciones para poder hacer el metro de manera subterránea. La alcaldesa advirtió que la firma del contrato es responsabilidad de Bogotá, no de la nación. No cesa el tira y afloje entre el gobierno nacional y la alcaldía de Bogotá por la forma como debe ser construido el metro de la capital de la República. El presidente Gustavo Petro trinó hoy: solo queremos lo mejor posible para Bogotá dentro de nuestras posibilidades. Aceleraré mi viaje a China para buscar opciones con el gobierno de ese país en relación con el metro de Bogotá. De inmediato, la alcaldesa Claudia López respondió por la misma vía en una serie de trinos. Los viajes internacionales del señor presidente son su autonomía. La celebración y ejecución de los contratos de la alcaldía es autonomía territorial protegida por la Constitución. La nación está obligada por ley a la cofinanciación hasta del 70% de sistemas de transporte público. El contrato de la línea 1 del metro lo firma la empresa Metro de Bogotá, no la presidencia. Saltarse otra vez a la alcaldía no es respetuoso ni viable. La solicitud directa que hizo el presidente al consorcio ML1 fue respondida. No es viable modificar el contrato para subterranizar. Dijo Claudia López que los conceptos jurídicos que le entregó el presidente Gustavo Petro, en el sentido de que sí se puede cambiar el contrato del metro para hacerlo subterráneo, los está analizando la alcaldía. Además, en su respuesta al presidente de la República, Gustavo Petro, la alcaldesa Claudia López dice que las implicaciones legales, penales, disciplinarias y fiscales de los contratos de la alcaldía los asumen los funcionarios locales y los contratistas. Y recuerda que el metro es el contrato más grande que se haya hecho en Colombia en cuanto a costo. Por el momento, la presidencia de la República no confirma públicamente cuándo será el viaje adelantado que tendrá el presidente Petro a China. Juristas e ingenieros advirtieron que sería muy grave y muy serias y costosas las consecuencias que tendría un cambio en el trazado original del metro. La propuesta del presidente Gustavo Petro es soterrar el 55% del trazado del metro de Bogotá, desde la avenida 1 de Mayo con carrera 50 hasta la Caracas con calle 72. Pero ¿qué implicaciones tendría modificar el proyecto contratado en 2019 y cuya ejecución avanza en un 18%? En términos jurídicos, solo la empresa Metro y el consorcio podrían modificar el contrato, pero según expertos, hacerlo generaría altísimos riesgos para la ciudad y para el país. A mí me parece realmente que esto desde el punto de vista jurídico puede tener unas consecuencias muy gravosas y realmente no tiene mayor sentido desde el punto de vista jurídico. Las posibilidades de perder en un contexto de esta naturaleza son bastante significativas. La modificación no solo generaría costos adicionales por 12 billones de pesos, sino que se perderían más de 1 billón de pesos invertidos en adquisición predial y 320.000 millones en traslado de redes. Pues diría yo que es un trabajo perdido, porque habría que entrar a mirar cuántos predios que ya se compraron no se van a utilizar. Para el ingeniero Héctor Rodríguez, rector de la Escuela Colombiana de Ingenieros, el debate debe trascender de lo político a lo técnico, porque una modificación como la propuesta podría dejar a la ciudad sin metro. La etapa del proyecto actual ya está muy avanzada y pensar en modificaciones como las que se proponen
harían inviable el proyecto. ¿Una modificación unilateral? Por su parte, el director del IDU, Diego Sánchez, pidió al gobierno nacional respetar los convenios de cofinanciación de futuros proyectos de movilidad. Yo pensaría que se deben respetar porque fue ya un acuerdo hecho en relación al distrito para hacer línea 2 del metro y para hacer calle 13. Las obras más avanzadas del metro elevado hasta el momento son el patio taller. Ya se adecuó el 70% del terreno, y el deprimido de la calle 72 con Caracas, cuya ejecución supera el 10%. La Alianza Verde rechazó las declaraciones que hizo el ministro de Transporte Guillermo Reyes, en las que condicionó la financiación de algunas obras si no se cambia el trazado del metro. Al término de la reunión para trazar la hoja de ruta del 2023, la bancada del Partido Verde se pronunció sobre las recientes declaraciones del ministro de Transporte frente al metro subterráneo de Bogotá. Rechazamos las palabras del ministro de Transporte al sugerir que el gobierno nacional paralizaría la licitación para obras de Bogotá Región, como la segunda línea del metro subterráneo, la ampliación de la autopista norte, la calle 13, el Regiotram de Zipaquirá y 3 cables en Bogotá. Desarrollo y calidad de vida para 10 millones de personas. El partido aseguró que el gobierno no debería obstruir dichos procesos como ocurrió en el pasado. No se puede ser irresponsable con la plata pública. Los recursos públicos son sagrados. De acuerdo con la bancada, todo está listo para abrir la licitación que da paso a la construcción de la línea subterránea del metro Suba-Engativá. Y hubo zambra en el Consejo de Bogotá. 32 de los 45 concejales de la capital rechazaron los cambios en el trazado del metro propuestos por el presidente Gustavo Petro. El metro de Bogotá calentó los ánimos en el Consejo de la ciudad. En medio de gritos y con pancartas, un bando, el más nutrido, rechazó las modificaciones al proyecto. Casi la totalidad de los concejales de Bogotá hoy le dicen al presidente Gustavo Petro que Bogotá se respeta y que no vamos a ceder a ningún tipo de chantaje vulgar que está haciendo el gobierno nacional. Por una diferencia política no se puede uno parar de la mesa y decir si no se hace exactamente lo que yo digo, entonces todo se va al traste. Lo que tiene que hacer la ciudad es avanzar como está. No pueden condicionar la financiación de los proyectos. En la otra esquina, contadas voces de izquierda defendían el metro subterráneo. Todavía no hay estudios de detalle de lo que sería el trazado de la línea de ese tranvía que piensan hacer aéreo, que afecta no solo el mobiliario urbano, sino además tiene afectaciones en salud que son muy importantes. Lo cierto es que 32 de 45 concejales firmaron una carta dirigida al presidente para pedirle respeto por la autonomía de la capital y por el proyecto en ejecución. Depuración en la Policía Nacional. Noticentro 1 CMI conoció que 500 uniformados son investigados por presuntos actos de corrupción. También hay fiscales vinculados en el proceso. En 24 horas fueron capturados 13 policías activos y 1 retirado. Capturas adelantadas por órdenes tanto de la justicia penal militar como por la ordinaria. Dentro de los delitos más recurrentes podríamos tener la concusión, el peculado por apropiación, diríamos que serían las 2 líneas fundamentales, en concurso con otros como falsedad ideológica en documento público. Desde julio de 2022 a la fecha hay 500 policías investigados por corrupción. De estos, hay 150 con acciones legales. No se salvan tampoco los jueces de la justicia penal militar. Hay 2 implicados en hechos de corrupción. Porque también se encontraron atrasos significativos que ponen en entredicho la eficacia y la eficiencia de la justicia penal militar. Hablamos con el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Carlos Triana, quien reveló las cifras de corrupción en la policía 2022 y 2023. La Policía Nacional en Bogotá capturó el año inmediatamente anterior 68 policías, 22 por orden judicial en el marco de ese proceso y 42 por diferentes circunstancias. Este año 2023 avanzamos y continuamos con esos planes específicos para hacerle frente a la corrupción, es así como 15 capturas por orden judicial. Hoy se desarrollaron audiencias preliminares de imputación y medidas de aseguramiento contra al menos 6 uniformados. Un juez condenó al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Tarquino, por el escándalo del cartel de la toga.
La Fiscalía logró demostrar ante un juez que el exmagistrado Camilo Tarquino intervino irregularmente en el proceso que se adelantaba contra el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons. El exmagistrado le habría pedido 20.000 millones de pesos a Lyons para interceder junto al exmagistrado Leonidas Bustos en la investigación penal que enredaba en ese entonces a Lyons con corrupción en Córdoba. En razón pues a la posición distinguida que ostentaba y que ostenta el doctor Camilo Humberto Tarquino Gallego y por obrar en coparticipación criminal en el caso del doctor José Leonidas Bustos Martínez. Para la defensa de Tarquino, uno de los delitos ya prescribió. La sentencia contra el exmagistrado se leerá en mayo. El Consejo de Estado anuló el nombramiento de Andrés Barreto como experto de asuntos energéticos en la Comisión de Regulación de Energía y Gas. El exsuperintendente de Industria y Comercio Andrés Barreto fue nombrado en julio del año pasado por el entonces presidente Iván Duque como experto comisionado de la CREG. El Consejo de Estado le acaba de dar la razón a una demanda que advertía que el funcionario no cumplió con los requisitos para asumir en el cargo, pues no contaba con experiencia técnica en el área energética ni desempeñó por más de 6 años cargos de responsabilidad en entidades del sector. En su defensa, la apoderada de Barreto había expresado que sí contaba con la experiencia y que incluso excedía el requisito mínimo exigido para el cargo. La Jurisdicción Especial para la Paz anunció que denunciará a funcionarios de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez por irregularidades en el caso de Jesús Santrich. El presidente de la JEP aseguró que por solicitud de la plenaria de la jurisdicción denunciará penal y disciplinariamente a funcionarios de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez que aparentemente le mintieron a la JEP respecto de la situación del difunto exnegociador de las FARC, conocido como Jesús Santrich. La JEP fue víctima de interferencias, omisiones y actuaciones malintencionadas que por lo mismo deberán ser examinadas por las autoridades competentes a las cuales se les entregará la información recaudada. La JEP había expulsado a Santrich en 2019 tras considerarlo un desertor del acuerdo de paz después de que la Fiscalía y la DEA lo grabaran negociando un cargamento de coca. El Consejo Superior de Política Criminal dio su aval al proyecto de ley presentado por el Ministerio de Justicia que pretende humanizar las cárceles. El Consejo de Política Criminal, organismo asesor del gobierno en la materia, le dio su aval en términos generales al proyecto de ley del ministro Néstor Osuna, que entre otros aspectos plantea reducir la pena máxima de prisión en Colombia de 60 a 40 años. Sobre la propuesta de eliminar los delitos de injuria y calumnia, el Consejo advierte que son delitos que no están cumpliendo su función, pues en el país se inician muchos procesos por ellos y son pocas las condenas que se obtienen. El Consejo advierte que la propuesta de eliminar el delito de incesto de ninguna manera desprotege a las familias o a los niños, pues se entiende que hay consentimiento entre quienes deciden realizar voluntariamente actos sexuales con personas de su familia. El ostracismo social que deviene del incesto suele ser suficiente incentivo a abstenerse a cometerlo. Finalmente, el Consejo avala la propuesta de eliminar el delito de inasistencia alimentaria, entre otros aspectos, al considerar que, como es de los más denunciados, produce una congestión considerable al sistema penal sin que produzca resultados. En Málaga, Santander, el presidente Gustavo Petro notificó que la población campesina no será desalojada de los páramos. Un conversatorio con cientos de campesinos tuvo el presidente Gustavo Petro en Málaga, Santander, sobre el tema de los páramos y las inquietudes de la población que allí vive. La población de los páramos que hoy vive allí, honestamente, nunca será desalojada. No habrá desalojo. En relación con el páramo de Santurbán, el presidente Gustavo Petro manifestó que no va a permitir que haya minería a gran escala. Yo no sé ahora qué formas estará adquiriendo la empresa Minesa, lo dije públicamente. Si soy presidente de Colombia, Minesa no entra al páramo de Santurbán. No sé cuánto oro habrá ahí debajo, no sé cómo habrán descubierto todo eso. Primero es el agua. Y anunció que en su gobierno no va a ser criminalizada la población pobre, que es la damnificada, sobre todo los pequeños cultivadores de hoja de coca, que son los apresados en la lucha contra el narcotráfico. Le muestran a los gringos el campesino, pero jamás al empresario del narcotráfico capturado. ¿Por qué? Porque el empresario es amigo del poder, financia el poder
incluso se viste de senador. Y yo creo que ha paseado por los pasillos y los salones fríos del palacio en donde hoy vivo. Dijo el presidente Gustavo Petro que la población campesina que vive en los páramos debe dedicarse a cuidar el agua. Golpe a las disidencias de las FARC. En Nariño fue capturado alias Bruno, uno de los cabecillas de ese grupo armado. En la ciudad de Pasto, departamento de Nariño, fue capturado alias Bruno, presunto cabecilla de las disidencias Uria Rondón. Haciéndose efectiva una orden de captura que pesaba sobre este sujeto por los delitos de concierto para delinquir, agravado y financiamiento del terrorismo. Este sujeto tendría una trayectoria delictiva de aproximadamente 16 años al servicio de los grupos armados. Al parecer se había movilizado hasta la capital nariñense con el objetivo de realizar coordinaciones para la adquisición de armamento y material logístico para esa estructura. Este sujeto es señalado de asesinar a líderes sociales. 5 militares fueron heridos al caer en un campo minado en Putumayo. Según informó el Ejército Nacional, los militares prestaban servicio de patrullaje nocturno cuando cayeron en un campo minado en zona rural de ese departamento. Según las investigaciones, los responsables de instalar las minas serían las disidencias de las FARC. Las autoridades del Magdalena investigan el asesinato de 4 personas en Ciénaga. Las 4 personas fueron acribilladas cuando pretendían realizar un hurto en una mina ilegal de extracción de oro situada en la vereda La Tigra, parte alta de la Sierra Nevada, jurisdicción del municipio de Ciénaga, Magdalena. La primera hipótesis que se maneja alrededor de estos hechos es que es producto de un hurto que querían cometer algunos delincuentes que incurrieron a las 2:30 de la mañana para generar esta actividad. Las autoridades también reportan 2 personas heridas que fueron identificadas como Carlos Mario Romodita, de 22 años de edad, y Juan Ramiro Ramírez Navas, de 26 años. Hoy fueron revelados nuevos videos de las disidencias de las FARC junto a niños y niñas en escuelas rurales en Yarumal, Antioquia. No solo entregaron regalos y kits escolares, en un nuevo video filtrado en redes sociales, los presuntos disidentes del Frente 36 de las FARC se ven bailando con los niños en un salón de clases. El alcalde del municipio de Yarumal dijo que en el norte de Antioquia se incrementó la violencia y los patrullajes de grupos armados y calificó esta acción como ausencia del Estado. Que hay un vacío del Estado, que hay unas situaciones que como Estado debemos resolver para llevar oportunidades, posibilidades de desarrollo, que eso es fundamental para generar paz, progreso y bienestar. Según las autoridades, los 8 videos de la visita que hicieron los grupos armados a las escuelas rurales de 3 municipios de Antioquia ya se encuentran en poder de la Fiscalía General de la Nación. Por su parte, el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, pidió respeto por los entornos escolares. Ante los videos donde grupos de disidencias entregan regalos, kits escolares y departen con niños en colegios de Antioquia, este kit se los mandó la guerrilla de las FARC. El Ministerio de Educación emitió un comunicado rechazando la presencia de integrantes de estos grupos al margen de la ley en entornos escolares. Aseguró el jefe de la cartera de Educación, Alejandro Gaviria, que están comprometidos con la construcción de paz, pero para llegar a ese fin exigió que saquen a los niños y colegios de la guerra. Los hechos son materia de investigación debido a que violan el derecho internacional humanitario. La Procuraduría emitió un concepto favorable a la extradición hacia Estados Unidos de Omar Ambuila, implicado en un desfalco a la DIAN. La Procuraduría está de acuerdo con extraditar a Ambuila, exfuncionario de la DIAN en Buenaventura, para que responda por lavado de activos en los Estados Unidos. Ambuila fue capturado en 2019 por haber incrementado su patrimonio, permitiendo el ingreso de mercancía irregular. Candidatos y precandidatos a la alcaldía de Bogotá dividieron opiniones sobre los cambios en el diseño del metro propuesto por el presidente Petro y que rechaza la alcaldesa Claudia López.
Uno de los posibles aspirantes a la alcaldía de Bogotá es Carlos Fernando Galán, quien lo está analizando porque hace 4 años quedó segundo en esta elección con 1 millón de votos y casi 80.000 de diferencia con la hoy alcaldesa Claudia López. Si Galán se decide, buscará ir en una convergencia de partidos de centro. El exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo, está firme en la búsqueda de la alcaldía. Ya tiene movimiento inscrito en la registraduría y se alista para el inicio de la recolección de firmas. El próximo 7 de febrero a las 7 de la mañana vamos en Bogotá, en el Parque Nacional, a iniciar el proceso de recolección de firmas, en donde queremos que una plataforma electoral independiente le resuelva los problemas más importantes a la ciudad de Bogotá, más allá de entrar en el dilema político de si somos de izquierda o de derecha. Por su parte, el excongresista Rodrigo Lara lo está considerando. Si aspira, lo hará por firmas. Varios sectores políticos aquí en la ciudad, pero sobre todo sociales y cívicos, me han invitado a que lo considere. A Diego de Molano, exministro del gobierno Duque y concejal, también le suena a la alcaldía. Servir a los bogotanos es definitivamente una opción y es realmente un honor. Aunque Molano siempre ha pertenecido al Centro Democrático, si se decide buscaría abrirse a un espectro más amplio con otros sectores. Por los lados del pacto histórico suenan diferentes opciones. Holman Morris, quien también ya aspiró a la alcaldía y estuvo en el consejo, quiere intentarlo otra vez por Fuerza Ciudadana o el Maíz. Me motiva mucho a aspirar nuevamente a la alcaldía de Bogotá y lo estamos pensando, por supuesto. Para Morris, lo ideal sería hacer una consulta entre los candidatos del pacto. En esta disputa también está Guillermo Alfonso Jaramillo, quien fue secretario en la alcaldía de Petro, alcalde de Ibagué, entre otros cargos públicos. Soy candidato en representación de Colombia Humana. Vengo trabajando desde hace bastante tiempo, no solamente ahora. Jaramillo dice que la consulta del pacto debe extenderse a partidos como el Liberal, la U y Conservador, que hoy están en la coalición de gobierno. Otro nombre con bastante fuerza en el pacto es el del ex senador Gustavo Bolívar, quien renunció recientemente a su curul y quedó habilitado. En la baraja de candidatos también está la concejal de Bogotá por el Verde, Lucía Bastidas. Hablamos con los posibles aspirantes a la alcaldía de Bogotá sobre su opinión sobre el metro. Las posiciones están divididas. Hay que voltear la página y pensar que las soluciones de transporte en Bogotá no solo dependen de la primera línea de metro, sino de la segunda línea del Regiotram y de los cables que necesitan una participación activa de la financiación del presupuesto general de la nación. ¿Qué hacer a estas alturas? Si a mí me dicen que me va a costar soterrar ese metro un 70% de lo que cuesta hacerlo como está, yo la verdad lo pienso, digo, no, deme esa plata, señor presidente, que es el 70% de esa línea, yo le pido a la alcaldesa, no construya ese disparate del Transmilenio Verde por la séptima, lo cual le va a enterrar 4 billones de pesos para hacer andenes con helechos y meter unos buses por la mitad. Denme esos 17, denme esos 4 y yo hago una tercera línea de metro subterránea. Es un capricho del presidente Petro no hacer el metro de Bogotá. Después de 86 años que los bogotanos estuvimos buscando hacer un metro, la obra fue contratada, está en ejecución. El chantaje se lo están haciendo a Bogotá y están haciendo el chantaje al futuro de la ciudad de Bogotá. El metro elevado hasta el día de hoy no tiene estudios de ingeniería de detalle, no sabemos si ese proyecto es viable. Cabe recordar que en Bogotá se estrena la segunda vuelta en caso de que ninguno de los candidatos supere el 40% del umbral ni obtenga 10 puntos porcentuales más que el segundo en votación. Lina María Sandoval, Noticentro 1, CMI. La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 17 años de cárcel contra el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias por el escándalo de Agroingreso Seguro. En la sentencia, la Corte Suprema dice que el exministro Andrés Felipe Arias dispuso de recursos públicos para entregárselos a terceros sin justificación en el escándalo de corrupción conocido como Agroingreso Seguro. Que deja en firme la sentencia impugnada al encontrar la sala de decisión que los reparos probatorios formulados por la defensa tendientes a mostrar que Arias Leiva no es responsable de los hechos por los cuales fue procesado carecen de razón. Por su parte, el exministro de Agricultura dijo que respeta el fallo de la Corte Suprema de Justicia, no obstante señaló que insistirá en su inocencia. Muy con paz en el alma porque está claro por lo menos para nosotros, para nuestra defensa y para Colombia que no hay una sola prueba, un solo testigo
y que esto pues es como una especie de delito de autor, es que me tienen que castigar por ser yo, por quien fui o por el gobierno que defendí. Arias enfrenta su condena en casa por cárcel al haber pagado la tercera parte de la sentencia. Yo puedo ir a la oficina a trabajar todos los días, pero solo eso, la oficina y a la casa. Y todos los meses tengo el beneficio de las 72 horas. Entonces cuando me ven por ahí sacar una foto, yo tengo ese beneficio y puedo desplazarme por todo el país. La Corte ratificó la condena de 17 años de cárcel al exministro por los delitos de peculado y contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, luego de una batalla jurídica en la que Arias incluso llevó al Congreso a crear la doble instancia para aforados, incluidos exministros y excongresistas. Este sábado se oficializa la declaratoria como zona de reserva campesina del Sumapaz, en sector rural de Bogotá, una medida que permitirá aplicar nuevas herramientas para la lucha por la concentración de la tierra, también aprovechar territorios baldíos y tener autonomía. Fueron 11 años de una ardua lucha de las asociaciones campesinas del Sumapaz para que finalmente el gobierno nacional declarara a esta, la localidad 20 de Bogotá, como una zona de reserva campesina. Un reconocimiento que permitirá avanzar en el mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos de esta región. Esta fue la lucha legal, pero la política la inició este hombre, Juan de la Cruz Varela, más conocido como el dirigente campesino más importante del siglo XX, el primer guerrillero colombiano o el gladiador agrario. Sea cual sea, su lucha por la tierra y la autonomía campesina hoy se ve coronada. En este momento estamos en el páramo más grande del mundo, mejor preservado y cuidado, y esto sí ha sido gracias al campesinado. Entonces consideramos que ser zona de reserva campesina en este momento es un reconocimiento que se le hace al campesinado de esa lucha y esa defensa del territorio. Juan de la Cruz Varela encarna las luchas campesinas de esta región del Sumapaz, que hoy ve que gracias a la declaratoria de zona de reserva campesina en plena capital del país, les permitirá soñar con la posibilidad de crear mejores condiciones de justicia social. Con la zona de reserva campesina lograremos tener una mayor autonomía. También lograremos tener de cierta manera un blindaje al territorio de esa mirada de los megaproyectos donde se ha querido comprar grandes extensiones de tierra en este territorio para otros fines, no en el fin de cuidar y preservar como lo ha hecho el campesinado. Las zonas de reserva campesina son áreas geográficas que se crean para fomentar la economía campesina y que les permite a sus habitantes tener acceso a recursos del presupuesto nacional o de la cooperación internacional y que también le reconocen derechos a la naturaleza. Esa zona de reserva campesina es que se va a poder exigir un poco más el respeto por los derechos humanos que han sido vulnerados a este campesinado durante mucho tiempo, casi toda nuestra historia. En medio de los frailejones, lagunas y águilas del páramo, el Sumapaz celebra esta decisión histórica. China reconoció como propio el globo detectado en cielo estadounidense y dio una curiosa excusa. Estados Unidos sumó 517.000 nuevos empleos en enero. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Estados Unidos y Canadá reportaron la presencia de un sospechoso globo espía chino. La Cámara de Representantes de Estados Unidos convocó una reunión de emergencia, criticaron acciones del presidente Joe Biden y reclamaron el derribo del artefacto. Por su lado, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, suspendió su viaje a China tras la incursión del globo espía en el espacio aéreo estadounidense. El crecimiento del empleo en Estados Unidos superó con creces las expectativas en el primer mes del año, con 517.000 nuevos puestos de trabajo. La tasa de desempleo bajó del 3,5 al 3,4, la más baja desde 1969, pese a los temores de una recesión económica en los próximos meses por la lucha de la Reserva Federal contra la inflación. Más de 170 incendios forestales que avanzan por la zona centro-sur de Chile han arrasado con más de 8.000 hectáreas y han dejado más de un centenar de casas afectadas, al menos 5 muertos y una decena de heridos. El gobierno chileno declaró este viernes el estado de excepción de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío. El precio del dólar se volvió a disparar, aumentó 85 pesos.
El valor del precio del dólar terminó la semana en 4.669 pesos, es decir, subió 85 frente a la tasa representativa del mercado del día, que fue 4.584, concluyendo con tendencia al alza. Analistas del mercado apuntan a que una de las razones se debe a los anuncios del gobierno frente a las reformas que se avecinan en el Congreso de la República. Todo Colombia se encuentra en un entorno de incertidumbre frente al sector minero energético, que claramente es muy importante en términos de la valorización del peso. Otro de los factores estaría ligado a la situación internacional, especialmente en Estados Unidos. Se va a estabilizar un poco más, claramente nuevos datos frente a la economía de Estados Unidos, pero esperamos que hasta marzo y hasta las nuevas decisiones de política monetaria se mantenga una volatilidad total. El panorama es incierto para la próxima semana y dependerá de los datos de inflación en Colombia que revela el DANE este sábado. Los precios de las materias primas aumentaron 16.79% en el último año, según el DANE. Los precios al productor registraron un alivio en el mes de enero. 2022 cerró con este índice en el 5,09%. En enero de 2023 solo fue del 0,76%, una caída de casi 5 puntos porcentuales, una cifra que llena de expectativas a los colombianos, pues se espera que a menores costos para el productor, menor impacto al bolsillo del consumidor. La variación mensual por sectores se ubicó así: 3.11% para los sectores de la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca, y 1.66% para industrias manufactureras. Mañana se conocerá la cifra de inflación con la que inició el año 2023. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap subió 0,25% a 1.263,25 unidades. La acción que más subió fue Preferencial Aval, con un alza del 3,06% a 580 pesos. La acción que más bajó fue Corfi Colombiana, con una pérdida del 2,58% a 15.080 pesos. La acción más transada de la jornada fue Preferencial Bancolombia, al movilizar recursos de 17.095 millones de pesos, con una variación positiva del 1,73% a 34.790 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para el próximo lunes, es de 4.669 pesos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 4.470 pesos y la venden en 4.540 pesos. Un euro cuesta 5.072 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó en $1.72. El azúcar se transó en 21,30 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $73.24 y la referencia Brent para Colombia en $79.77. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.537 pesos. Tenemos noticia al cierre. Bogotá declaró esta noche alerta por contaminación en el suroccidente de la ciudad. Los incendios forestales empeoraron la calidad del aire, por lo que no se recomienda hacer ejercicio en espacio público.